quiero que abra la escritura en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 nos dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. Es una costumbre de nuestro país celebrar los cumpleaños, especialmente los 15 años, los 50 años, sí, en ocasiones los 90 años, si se llegaría a esta edad. Cuando se está en este asunto de organizar este festejo, una de las primeras cosas a realizar es la lista de invitados. Y aquí pudiéramos preguntar, ¿a quiénes invitaríamos a ese festejo? ¿A quién invitaría usted si desea hacer una reunión especial? ¿A quién pondría en primer lugar en su listado de convidados? Seguro que usted está de acuerdo conmigo que a esta actividad están invitados los amigos más cercanos, los parientes más próximos. Pondríamos en primer lugar a nuestros padres, los mejores amigos. Estos serían tenidos en cuenta primero. Usted no pondría a su papá o a su hijo de últimas. Entonces, cuando usted empieza a realizar su lista, ocupan los primeros lugares las personas más cercanas, a las que se les tiene más afecto o a las que se les guarda un enorme respeto. A medida que escribimos la lista, el grado de intimidad y afecto va decreciendo. Es decir, que las personas que están más apartadas de nosotros, pues van a ir ocupando esos lugares. Eso quiere decir que en los últimos lugares de la lista están aquellas personas con las que compartimos menos, e incluso muchos serán excluidos de esa lista. Al comenzar esta enseñanza leímos un listado, y ese listado es de los 12 apóstoles en Lucas capítulo 6, 12 al 16 que leímos. Y podríamos preguntarnos, ¿el orden en el que aparecen los 12 es irrelevante? ¿Es coincidencial? ¿O indican algún asunto importante? ¿Fueron nombrados en orden alfabético como nuestros listados modernos o muestran algo más? En el listado que tenemos en el colegio o en el seguro siempre nos organizan por nuestro apellido. ¿Estamos de primeras o estamos allí de últimas? Si recuerdan, hermanos, que al iniciar este estudio acerca de los 12 apóstoles les mencioné que la idea era estudiar uno a uno de estos hombres y sacar algunas lecciones espirituales para nuestras vidas. Si yo le preguntara, ¿qué discípulo cree usted que sería el más indicado para empezar? ¿Qué me contestaría? De pronto me encontraría con respuestas diferentes. Hablemos primero de Juan, hablemos primero de Judas. Pero quiero, hermanos, que entendamos que los evangelistas siempre supieron por quién empezar y por quién terminar sus listados. Cada vez que quisieron plasmar un listado de los apóstoles, empezaron con Pedro y terminaron con Judas Iscariote. ¿Coincidencia entonces? De ninguna manera, como veremos hoy. Entonces, en esta mañana advertiremos el orden en que ellos fueron nombrados.
y empezaremos a estudiar la vida del apóstol Pedro y por último algunas aplicaciones. Hoy comenzaré por encimita la vida del apóstol Pedro. Así que como primer punto vamos a mirar el orden en que los discípulos fueron nombrados, el orden. En el Nuevo Testamento encontramos 4 listados de los discípulos. Estos que ya hemos leído, Mateo 10, 1 al 4, Marcos 3, 13 al 19, Lucas 6, 12 al 16 y Hechos 1, 12 al 13. Allí en Hechos encontramos la lista, el único que no aparece es Judas Iscariote, pero el resto aparecen allí. Si usted lee y compara estos listados, notará asuntos muy interesantes. Recordemos que en las Escrituras hay intencionalidad, no hay lugar para el azar. En los listados encontramos entonces que el primero en ser mencionado en todos es el apóstol Pedro. Creemos que esto lo confirma como un líder natural entre sus coequiperos. Los estudios también aseguran que la forma como se mencionan los nombres de los apóstoles dan a entender 3 grupos. En el primer grupo siempre son mencionados Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. En el segundo grupo está Felipe, Natanael, Mateo y Tomás. Y en el tercer grupo está Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas, no el Iscariote, y Judas Iscariote. Es atrayente que estos grupos son casi copiados en los diferentes evangelios y en Hechos. Si usted mira y compara las listas, usted mirará que los discípulos siempre, o los evangelistas, siempre van a nombrar a Pedro de primeras, a Judas de últimas, pero siempre hay, usted mira allí, van a haber 3 grupos que siempre van a ir encabezados por los líderes. Esos líderes es Felipe, es Pedro y es Jacobo. Los grupos los encabezan las mismas personas. Grupo 1, Pedro, grupo 2, Felipe y grupo 3, Jacobo. Por esto se dice que estos 3 lideraban los diferentes grupos. Entonces, hermanos, en las 4 listas, Pedro siempre es primero. Y cuando Judas es mencionado, siempre pues lo harán en último lugar. ¿Por qué fue el primero? Debemos preguntarnos. ¿Por qué Pedro es nombrado primero? ¿Acaso por ser el primero en ser llamado? De ninguna manera, Pedro no fue el primero en ser llamado. Estuvo entre el grupo, en el primer grupo que fue llamado, pero no fue el primer discípulo llamado. Así que no podemos decir que fue por su llamado, porque en Juan presenta la manera en la cual fue llamado y no fue el primero. Pero quiero que observe Mateo 10, 1 y 2. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Usted nota allí, dice que primero fue Pedro, llamado Pedro. Pero aquí la palabra primero no indica el orden que ocupa en la serie. Usted tiene que entender qué es lo que significa la palabra en el original. Y la palabra es protos. En ese contexto significa el primordial en rango. El primordial, el principal de los 12 era Pedro. Este grupo tenía que tener un líder, y ese líder era Pedro. Entonces lo que vemos en la lista es que los discípulos tenían un líder.
supuesto, no hay nada malo con eso. Es interesante que hay líderes entre líderes y el líder de ellos era Pedro. Hermanos, no estoy diciendo que los pastores, hay un pastor con más rango que otro. No, de ninguna manera. Nosotros entendemos que en autoridad los pastores tienen la misma autoridad. Lo que quiero decir es que hay diversidad de dones y el Señor vio en Pedro un don especial que utilizó, y este hombre iba a liderar este grupo. Recuerden lo aprendido en relación a los oficiales de una iglesia. El Señor le ha placido dotar a iglesias con diferentes dones, y aún entre los pastores hay algunos que tienen quizás un poco más influencia, aunque no con más autoridad. En el caso de los apóstoles, entonces, hubo uno que sobresalía, como voy a ir explicándoles por qué él era el líder, y llegó a ser vocero y líder entre todos, y este hombre fue Simón, a quien también llamó Pedro. Otro asunto a resaltar de los listados es que el grupo número 1 se muestra como el más cercano al maestro: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Las escrituras los mencionan a ellos como los que estaban más cerca al corazón del Señor, con los que tuvo más intimidad, con los que estuvo más cerca. Este grupo fue el primero en ser llamado, por tanto pasaron más tiempo con el maestro. Juan 1:35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allí encontramos cuando el Señor llama a su primer grupo de los discípulos, y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Estos discípulos ocuparon las posiciones de más confianza en un círculo más íntimo con el Señor. Los encontramos en los momentos más claves del ministerio de Cristo. Estos están con Jesús en momentos cruciales, como en el monte de la transfiguración. Mateo 17:1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Recordemos que el contexto nos habla de la transfiguración. Allí el Señor transfiguró, mostró la gloria a estos hombres, a quienes, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Recuerdan quiénes estuvieron con Cristo en ese monte doloroso y crucial antes de ir a la cruz, en el monte Getsemaní? Mateo 26, del 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Y qué hizo el Señor? Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: ¿a quiénes? A Pedro, Jacobo y Juan: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quiénes estuvieron en ese momento? Estaban los discípulos orando, pero ¿a quién tomó aparte y les dijo: estoy triste hasta la muerte? Pedro, a Jacobo y a Juan.
Esto nos muestra que estaban más cerca a Él. Es notorio entonces que a medida que los grupos se mencionan, se van alejando también de la comunión más íntima y cercana de Cristo. Déjenme usar un recurso visual para explicar esto. Hermano Mateo, si me colabora allí. ¿Ya está ahí? La veo. Entonces allí usted va a encontrar, ¿sí?, un círculo. En la mitad va a encontrar al Señor Jesús y el círculo se va abriendo. Y los que están más cerca al Señor está Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Siguiente grupo que está en rosado está Felipe, Natanael, Tomás y Mateo. Y en el otro está Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas Iscariote y Judas Tadeo, por sobrenombre Tadeo o Leví. Entonces, eso nos indica qué tan cercano estaban del Maestro. Y quiero que me entienda algo, hermanos. Cuando le estoy explicando de los discípulos que habían alguien más íntimo al Señor, no estoy diciendo que el Señor no amaba o no tenía comunión con los otros. Porque si usted mira el texto que leímos al comienzo, dice que le dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Él no solamente se lo dio a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él escogió 12 discípulos, pero dentro de esos 12, escogió ¿qué? 3 más cercanos a Él. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Soberanía, nos muestra gracia. Pero no significa que el Señor haya desechado los otros. Lo que pasa es que habían unos más cercanos. Es aquí importante entonces aclarar que el Señor, aunque hubiese tratado más particularmente con un grupo, esto no significa que hayan sido irrelevantes para el Señor, sino que solo Dios en su soberanía tuvo tratos más particulares con algunos hombres. Queda claro entonces, mis hermanos, que los listados de los apóstoles nos comunican el liderazgo. En el caso de Pedro nos comunica que él era un líder y que este grupo que estaba más cercano a él, tenía más intimidad con el Señor. Entonces, mis amados, quiero que nos acerquemos un poco más a este hombre, a este apóstol, el apóstol Pedro, un hombre impetuoso, un hombre imprudente, un hombre acelerado, pero un hombre a que el Señor transformó y cambió y lo utilizó en gran manera. Por eso, hermanos, entonces en segundo punto quiero que miremos o comencemos a profundizar en la vida del apóstol Pedro. Y lo primero que quiero que veamos de Pedro es el sobrenombre que Cristo le puso. Hablemos del nombre de Pedro. El asunto de los nombres en la antigüedad no era ni parecido a la manera como hoy escogemos nombres para nuestros hijos. Hoy buscamos el que sea más sonoro, el que esté de moda, o que sea igual a uno de los seres que amamos, Ana Elizabeth. Buscamos nombres que estén de moda, que hayamos escuchado, o que no suenen tanto. Ese es nuestro método. Pero en las culturas antiguas el nombre era algo más. Era casi como un presagio. Los padres nombraban a sus hijos como una manera de decir lo que esperaban de ellos. Además, el nombre mostraba alguna característica primordial de la personalidad. La Biblia no deja el nombre al capricho de los padres ni al solo hecho de la filiación. El nombre expresa la naturaleza o al menos cualidades de quien lo lleva. Su elección queda influida por circunstancias del nacimiento o por un voto de padres con respecto a su hijo. Veamos algunos ejemplos para que entendamos esto.
Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva, ¿qué significa? Vida. ¿Notan? Esta mujer se iba a llamar Eva, ¿por qué? Porque iba a dar vida. Esto comunicaba. Y en Génesis 17:19, allí encontramos que se habla de Isaac. Isaac, ¿qué significa? Jehová me ha hecho reír, significa risa. En Génesis 25:25 nos dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. ¿Y cómo lo llamaron? Esaú. ¿Por qué lo llamaron Esaú? Porque Esaú significa velludo. Este hombre era velludo, entonces sus padres escogieron ese nombre. Significaba algo. En Génesis 25:26 encontramos a Jacob. Jacob, ¿qué significa? Suplantador. Es el que toma por el carcañar, el que suplanta. Y eso fue lo que él hizo. ¿Ven? Así que el nombre tenía que ser en lo posible de buen augurio. Por ejemplo, Raquel, en medio del dolor del parto, llamó a su último hijo Benoní. Benoní significa hijo de mi dolor. Sin embargo, su padre le cambió el nombre inmediatamente por Benjamín, que es hijo de mi diestra. Este hombre entendía y dijo: no, de mi dolor, cada vez que lo vea me va a recordar mi dolor. No. Inmediatamente que se lo cambió. No era, pues dejémosle ese nombre. No, ellos entendían que era importante. Además, los nombres podían ser patronímicos, hijos de los padres, como Simón, hijo de Jonás, o Bartolomé, hijo de Tolmai. Pedro se caracterizaba, hermanos, por ser un hombre impulsivo, osado y franco. Hablaba demasiado, en ocasiones sin pensar. Sin embargo, negar su liderazgo natural es imposible. Aunque poseía cualidades naturales de liderazgo, estas tendrían que ser moldeadas por la gracia para que Pedro pudiese ser de gran utilidad en la expansión del reino de los cielos. Uno de los asuntos que llama la atención con Pedro es su nombre, es el cambio que hizo Cristo en su nombre. Simón era un nombre muy común para aquel entonces. Entre los discípulos habían dos con este nombre: Simón Pedro y Simón Celote. Esto lo encontramos en Mateo 13:55. El padre de Judas Iscariote se llamaba Simón. Juan 6:71. En Mateo 26:6 encontramos que el Señor comió en casa de un hombre leproso llamado Simón. En Lucas 7:36 al 40, la Biblia también menciona que el hombre que es obligado a ayudar a Jesús con la cruz se llamaba Simón de Sirene. En ocasiones el discípulo hijo de Jonás es llamado Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre. En el original significa Petros, que es un pedazo de roca. Pedro significa roca. En arameo, equivalente a Cefas. El primer encuentro cara a cara de Jesús con Pedro lo tenemos en Juan 1:42. Y le dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es de sumo interés.
el Señor le pone un sobrenombre que tiene un significado. Es como si el Señor le dijere: eres Simón, pero en adelante te vas a ir convirtiendo en una roca. Es como si el cambio de nombre fuera una señal de lo que él estaba o de lo que estaba por ocurrir en el carácter y el corazón de este hombre. El sobrenombre no era una palabrita de cariño que ahora le ponía el Señor. Era intencional. Había una razón de ponérselo. Por naturaleza, Simón era arrebatado, inestable y poco digno de confianza. Tendía a hablar demasiado, a prometer con rapidez y juzgar sin indagar. Cuando Cristo lo encontró, era inconstante en todos sus caminos, como dice Santiago 1:8. Era el primero en hablar, pero el primero en rendirse. Era un líder natural, pero tenía inconstancia, y parece que al cambiarle el nombre del Señor, este nombre le marcó un rumbo, le trazó un objetivo, que ese hombre frágil e inseguro se volvería un hombre confiable y comprometido. También se cree que de ahí en adelante la manera como el Señor Jesús se refería a él podría ser o una alabanza o una censura. ¿Qué quiero decir? Que cuando el Señor en un contexto ministerial le llamaba a Simón, le estaba enviando un mensaje indirecto: muchacho, te estás pareciendo más a tu viejo hombre. Pero cuando le decía a Pedro, estaba diciendo: te pareces más a una roca. Cuando mezclaba estos dos asuntos, cuando se convertía o cuando se comportaba más como el viejo hombre, el Señor lo llamaba Simón. Cuando se comportaba como ese hombre firme, le llamaba roca. Y cuando le llamaba Simón Pedro. Te pareces a esto, pero también a esto, Pedro. Usted cree que estoy exagerando con este asunto, pero quiero mostrarle por medio de la Biblia que lo que le estoy diciendo es así. La Biblia habla de Simón o llama a este hombre Simón cuando se refiere a asuntos naturales o familiares de él. Quiero que vaya conmigo a Marcos 1:29. Marcos 1:29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Si usted mira allí, está hablando de la casa de ¿qué? De Simón, hombre natural. En Marcos 1:30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, enseguida le hablaron de ella. Como la Biblia llama a este hombre cuando se refiere a cosas naturales, como Simón. En Lucas 5, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿De quién era esa barca? De Simón. En esos contextos no se refiere o no está hablando del ministerio de Pedro o de su carácter. Solo son asuntos cotidianos o seculares, por decir de algún modo. Otras de las veces en las que este hombre llamado Simón es cuando expone actitudes pecaminosas. Cada vez que actuaba pecaminosamente se le llamaba Simón. Note Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Aquí el hijo de Jonás hablaba desde la incredulidad.
Él no cree que vaya a pasar algo diferente a lo de la noche anterior, ningún pez en la red, pero cuando sucede el milagro y las redes se llenan de peces, el escritor Lucas se refiere a él con su nuevo nombre, nótelo en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Este hombre allí, en el versículo 5, habla como un hombre que no tenía, digámoslo, la fe. Pero en el versículo 8, después de ver el milagro del Señor, el evangelista lo llama Simón Pedro. Es decir, ha entendido algo este hombre. Otros ejemplos están en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Marcos 14:37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí le dijo Simón: ¿no pudiste velar una hora? Estás actuando como el viejo hombre que no quiere orar. Nota, mi hermano, lo que le he dicho. En las ocasiones que Pedro quería o requería ser censurado, el Señor le llamaba Simón. Ahora, después de que el Señor Jesús resucita, le dijo a sus discípulos que volvieran a Galilea, donde se les aparecería. Impaciente, Simón anuncia a sus compañeros su intención de regresar a su antiguo trabajo de pescador, cosa que los demás aceptaron y le siguieron, regresando todos a la pesca, y aunque estuvieron en el trabajo toda la noche, no lograron sacar ningún pez. Al día siguiente el Señor Jesús se reúne con ellos en la playa y les ofrece un desayuno. En este contexto es la última vez que a este hombre se le llama Simón. El Señor Jesús restaura a Pedro después de la caída tan fuerte que tuvo al pecar contra su maestro, negando que no lo conocía y aún maldiciendo para no ser señalado de andar con Cristo. Aquí encontramos esas preguntas de Jesús a Pedro. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, esta fue la última ocasión en la que a este hombre se le llamó Simón, al titubeante apóstol. De seguro, él tuvo muchas situaciones en las que no se comportó a la altura de una roca, pero nunca más fue llamado así. Unas pocas semanas más tarde, en Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y ese hombre, la roca, predicó aquel día y se convirtieron más de 3,000 personas. Nunca más se le volvió a decir a este hombre Simón, siempre se le llamó Pedro. Este hombre, después de haber pasado por situaciones difíciles, por haber negado a Cristo, y el Señor lo restaura. Y note esa última conversación, le estaba diciendo: Simón, ¿tú me amas? Simón, ¿me amas? Él tenía que entender que tenía que convertirse en una roca, y este hombre lo hizo. Después de que el Espíritu Santo vino sobre este hombre nunca más volvió a ser igual.
Hechos 2:37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿a quién? A Simón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Simón dijo, no. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este hombre que era inconstante, este hombre que era infiel al Señor, el Señor lo transforma, el Señor le cambia el nombre y le dice, tú no eres Simón, tú te llamarás una roca. Y eso fue lo que hizo el Señor. En el tiempo que me queda, con la hora que me queda, quiero aplicar esto, hermanos. Supuesto, aunque el cambio de nombre de Pedro fue algo especial y único que el Señor hizo, hoy no estamos esperando nosotros que el Señor nos cambie el nombre. Lo que sí es cierto es que el proceso por el que Él pasó es uno que todos los discípulos de Cristo necesitamos experimentar y estamos experimentando. El Señor también un día nos halló detrás de nuestras propias redes, alejados de Él en nuestros pecados, y nos llamó de manera que no pudiéramos rechazar o resistir su poderoso llamado. Un día Él nos cambió de nombre, por decirlo de esta manera. Nos quitó el nombre de mundanos por el de cristianos. Nos quitó el nombre de hijos de ira y nos puso hijos de Dios. Pero desde ese día que creímos, hemos venido siendo transformados en un nuevo hombre. Y aunque a veces nos pasa lo que le pasó a Pedro, nos comportamos más como el viejo hombre. En ocasiones no actuamos como redimidos. Hermanos, no debemos olvidar que el Señor está tratando con nosotros. Está transformándonos a la estatura de Cristo. No se desanime, por tanto, iglesia, como quien no tiene esperanza. Si usted es un hijo de Dios, usted y yo estamos en las manos del alfarero. Él está comprometido en perfeccionar a los santos, como lo dice la Escritura en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estamos siendo moldeados. Con esto no le estoy diciendo, hermano, que si usted peca es porque usted es así. No. Estamos siendo transformados y somos hijos de Dios. Este hombre, Pedro, tuvo que ser transformado y moldeado, y en ocasiones se comportó como aquel que no conocía a Cristo. Y hoy quizás nosotros tenemos esa debilidad. Pero si estamos en las manos del Señor, el Señor está transformando nuestra vida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una esperanza para usted y para mí. Un hombre común y corriente tuvo que pasar por esto. Nosotros somos como este hombre. Mis hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como trató al impulsivo Pedro, al imprudente Pedro, al inestable Pedro, también tratará con su carácter y con el mío. Lo hará para su gloria y para la edificación de su iglesia. Amados hermanos, si nuestro bendito Señor, quien tuvo una humanidad perfecta, tuvo personas más cercanas a su corazón, yo pregunto, ¿no indica esto que estamos diseñados para no estar solos?
Ahora usted dirá, hermano, no estamos solos. Somos como 100 en este recinto. Pero no me refiero a estar en compañía de otros simplemente, sino a cultivar amistades sinceras y bíblicas de creyentes piadosos que están cercanos a nuestro corazón. Mis hermanos, nuestro Señor necesitó a sus más cercanos discípulos para que lo acompañaran a velar en esa terrible noche donde Él expresa: estoy en angustia hasta la muerte. Mateo 26, 36, 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy a orar. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Todos necesitamos a alguien a quien decirle: por favor, vele conmigo esta noche. Alguien que nos acompañe en los momentos más difíciles, alguien que ore con nosotros y que ore por nosotros. Pero muchos hermanos prefieren sufrir solos, deciden que es mejor que nadie conozca sus luchas, tal vez dicen ellos, esto es sinónimo de debilidad. Buscar consejo, no, eso es de débiles. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes están más cerca a su corazón? ¿Son los pastores? ¿Son los hermanos en la fe? ¿A quién recurre usted cuando la aflicción parece que le ahoga? ¿Cuál respuesta es la suya? Muchos dirán, a mí me basta con el Señor y ya. El Señor es mi fortaleza. El Señor le ha placido ponerme allí. Yo viviré esto solo. Qué bueno, hermanos, que el Señor sea su fortaleza. Y el Señor debe ser nuestra fortaleza. Pero el Señor puso pastores, puso hermanos que deben estar allí. No luchemos solos. Por supuesto, este no es un llamado a hacer grupitos. Es un llamado a ser una familia que se cuida, que se ayuda, que se ama entrañablemente y que se tiene muy cerca al corazón. El Señor tenía 3 hombres cerca a su corazón y en el momento de la angustia les dijo: vengan, velen conmigo. ¿Cómo se sentía el Señor allí? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Es malo, hermanos. Necesitamos contar con los pastores, con la iglesia. No estamos solos. Sí, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor ha puesto una iglesia para cuidarnos. Así que no luchemos solos. No lo hagamos. Busquemos al Señor y busquemos la iglesia. Dejemos hasta aquí, hermanos. Vamos a orar.